El día de hoy vamos a seguir con la serie Vida Cristiana, Mito o Realidad. Y el tema que vamos a ver es el número 9, tema 9. Y dice el tema, conecta la cabeza y el corazón. Me gustaría que usted haga una reflexión inmediata de qué le trae a usted, qué idea le trae a usted cuando yo le diga conecta la cabeza y el corazón. La porción bíblica que específicamente vamos a estar trabajando va a ser en Proverbios 3, versículo 5, pero me gustaría de todas maneras que leamos hasta el 8 para tener todo el contexto, pero solamente me voy a centrar en la porción bíblica de Proverbios 3, versículo 5. Así que les pido por favor que me acompañen a leer la palabra de Dios. Y dice Proverbios 3, versículo 5. Ya estamos listos. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Te pido por favor que me acompañes a orar. Gracias, Señor Padre Celestial. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos que están aquí reunidos, Señor. Te pido también por aquellos que van a escuchar más tarde. Te pido, Señor, que esta palabra que va a venir a nosotros, a nuestros oídos, Señor, que sea de edificación. Esperamos, Señor, darte una respuesta al final, darte una respuesta de los cambios que tenemos que hacer. Ayúdanos a entender que tú eres la cabeza. Ayúdanos a entender que sin la cabeza no somos nada. Padre Celestial, no nos permitas estar en nuestros propios razonamientos, pero si son necesarios nuestros razonamientos, que estos sean conforme a tu palabra. Ayúdanos, Padre Celestial, a moldear nuestros corazones, a transformarlos, a ir afuera del mundo, Señor, para no continuar haciendo las cosas que ellos nos indican. Señor, somos un pueblo pequeño, como dice tu palabra, pero tenemos que caminar en santidad. Ayúdanos a ponernos los vestidos blancos, Padre Celestial, que esos vestidos blancos los vamos a tener solamente en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre Celestial, a confiar plenamente en ti. Danos la oportunidad de poder seguir en tu palabra, en tu verdad, en tu amor, en tu misericordia, pero especialmente en humildad hacia ti, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Te pido por los más jóvenes que el día de hoy puedan también entender la porción que les corresponda y que puedan también sacar adelante cada una de sus ideas, pero para que sean reforzados en ti, Padre Celestial, no para que se refuercen en el mundo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos con tu palabra. Te lo pido todo en el sagrado nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Permítame empezarle diciendo este pensamiento que he escuchado en varias de las prédicas cristianas o de cristianos como nosotros, ¿verdad? Y dice que si tú tienes problemas y Dios te mandó limones, ¿qué tienes que hacer? Hacer limonada. Esto se escucha súper bíblico, ¿verdad? Cuando tengas problemas, cuando tengas limones, haz limonada. Es decir, en palabras muy sencillas, trata de hacer las cosas mejor porque Dios está mandando todo para que nosotros tengamos la oportunidad de poder vivir en su verdad, ser transformados por la prueba y obviamente buscar la manera de que esto sea gozoso y bonito. ¿Cierto? Bueno, parece ser muy bíblico y un ejemplo muy bíblico, pero si nosotros lo sometemos realmente a la palabra de Dios, bueno, Dios nunca nos dice que cuando estemos en una prueba agreguemos algo más de lo que Él nos mandó. Y para hacer una limonada ocupamos agua y ocupamos azúcar. Es decir, ocupamos endulzar las cosas que Dios nos está mandando. La palabra de Dios es, o nos pregunta, o Dios quiere trabajar con nosotros para decirnos, quiero cambiar tu alma, quiero cambiar tu vida, pero la quiero cambiar de una manera dulce y agradable. No es el camino que muchas veces Dios elige. Yo nada más quiero que tú pienses en la cruz en el último momento cuando Jesucristo está diciendo, consumado es. Jesucristo no nos estaba forzando a ninguno de nosotros a que pudiéramos tomar de Él en ese momento, transformar nuestra vida, convertirnos, seguirle y llegar a la salvación, sino que Jesucristo dijo, aquí está ya todo hecho, lo único que necesitas es venir y tomarlo. Pero tienes que decidir y tomarlo. Así que parece que la palabra de Dios no nos dice que hagamos limonada. La palabra de Dios nos enseña a que agarremos los limones, los probemos y entendamos que hay diferentes limones, diferentes tipos,
diferentes sabores. Y lo que Dios quiere es que aprendamos a caminar chupando, no sé si está correcto esa palabra para algunas personas, algunas culturas, probando los diferentes tipos de limones. Ahora dista completamente el entendimiento de lo que estamos diciendo. Ahora ya no se entiende que le tengo que poner algo agradable al problema, sino lo que ahora tengo que entender es qué Dios me está mandando con este problema. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo saboree con este problema? Y entonces tenemos que empezar a conectar dos cosas. ¿Cuál? La primera es mis emociones, mi entendimiento que se encuentra en mi corazón. Y la siguiente, mi razonamiento y mi conocimiento bíblico para poder decir si exactamente este es lo que Dios quiere decir o quiere decirnos a nosotros. Así que lo que vamos a hablar hoy es bastante importante en el sentido de que la palabra de Dios dice que siempre tiene que estar en nuestra mano, en nuestra frente, ¿pero dónde? En nuestro corazón. Quiere decir que Dios nos manda un mensaje muy específico. Toda palabra de Dios tiene que estar ¿cómo? En tus manos para que hagas la obra. En tu mente para que la pienses y la reflexiones. Pero en tu corazón sabiendo y motivado que Dios te da toda la gracia para que tú puedas continuar adelante con toda motivación. Es decir, no ocupo azúcar del mundo. No ocupo azúcar mía. Sino únicamente lo que necesito es saber que la gracia de Dios está trabajando en mí para poder tener gozo en mi corazón. Sé que muchos de nosotros podemos pasar muchas situaciones y decir esta situación es muy amarga. Pero aún en lo amargo, Dios puso un palo y hizo que esa agua fuera potable para que todos pudieran tomarla cuando tenían sed. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es cuando tengamos agua amarga, es pedirle a Dios que ponga ese palito para que sea transformada en fe y podamos nosotros también tomar agua dulce o agua potable. Cambia completamente el concepto. Tremendo. Necesitamos conectar nuestro corazón con nuestro pensamiento, con nuestra acción. Si no tenemos esa conexión, probablemente muchas de nuestras decisiones en el cristianismo van a estar equivocadas. Atesorar esta palabra que vamos a estudiar no es fácil, porque el problema va a ser ponerla en práctica. No quiero decirles que con los ejemplos que vamos a ver estoy evidenciando únicamente la parte negativa del personaje o los personajes bíblicos que estamos o que vamos a estudiar. Sino por el contrario, lo que quiero sacar es la parte positiva que nos puede servir a nosotros para que nosotros sigamos fieles y firmes y permaneciendo en Cristo, como dice su palabra. No separándonos del camino real. Como te vas a dar cuenta entonces, el problema no es lo que hacemos, mis hermanos, sino lo que somos. Te lo voy a repetir nuevamente. El problema no es lo que hacemos, sino lo que somos. Porque de lo que somos tomamos las decisiones y tomamos nuestras prioridades. ¿Y saben qué? Esto va a resultar en tu vida diaria y en las experiencias que vas a tener, no solamente contigo, sino con los demás. Y la primera experiencia que uno tiene que tener siempre es con Dios. Quiero que tú lo repitas. Mi primera experiencia siempre tiene que ser con Dios. Si yo no tengo una experiencia siempre con Dios, y mi primera experiencia es con Dios, obviamente muchas de mis decisiones van a adolecer de la palabra de Dios, de la presencia de Dios y de la guía de Dios. Y esto quiero que usted lo ponga en su corazón porque lo va a ir viendo. Así que la palabra de Dios nos está instruyendo a que sigamos sus caminos. No en nuestro propio entendimiento, no en nuestro propio razonamiento, sino en la voluntad santa de Dios. Si tiene usted la Biblia de las Américas, me gustaría que lea usted Proverbios 3, versículo 5 en esta versión que nos da mucha luz acerca de lo que estamos hablando. Y dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Y si usted está entendiendo, el fundamento es Dios, no es el fundamento mi entendimiento. ¿Sí está claro? No es mi razón, no es mi ciencia, no son mi estudio, no son mis títulos. Es Dios que puede habitar y que vive ¿en dónde? En mi corazón. Es Dios. ¿Se está dando cuenta?
La palabra de Dios entonces nos está instruyendo específicamente a que hay dos problemas. Un problema de conexión y comunicación de nosotros con Dios, fíjese bien, de nosotros con Dios, no de Dios con nosotros. Porque Dios está atento siempre a que nosotros queramos conectarnos con Él. Pero muchas de veces de nosotros, ¿qué hacemos? No, Señor, no quiero saber nada de ti esta vez. Me voy a poner a ver el fútbol. Puedo ver 3 horas del Netflix, no hay problema. Pero cuando empiece a hablar el Luis, me cae gordo porque en 20 minutos ya estoy aburrido y cansado. Hay un problema de conexión. Dios busca al ser humano, no el ser humano busca a Dios. Y si tú te dejas encontrar, tú vas a encontrar la divinidad de Dios y su palabra todo el tiempo. Imagínate qué mejor protección que esa. Pero hay otro lado. Tenemos una conexión entre nuestras emociones, nuestra inteligencia, nuestra propia sabiduría, que nos puede llevar a actuar erradamente en soberbia y en orgullo. Yo puedo hacer las cosas mejor que Dios. ¿O sabes qué, Dios? Yo sé que tú tienes otras cosas de qué encargarte, pero yo me encargo de mis problemas. Pídale a Dios, pero si Dios no le da, dicen algunos predicadores, ¿qué tiene que hacer? Busquen usted mismo, porque ahí está el Espíritu Santo. Pues hay que pensar que ojalá y el Espíritu Santo esté en nosotros, porque probablemente sea el otro el que esté morando en nosotros. Tenga cuidado. Muchos dicen, no, es que este es un gran profeta. Sí, pero con una gran cantidad de mentiras. Pero la gente le cree. Qué interesante, porque esa persona está trabajando con la soberbia de su corazón. Está trabajando con la soberbia de su inteligencia y con la soberbia de la actuación de Hollywood. Y todo el mundo, wow, qué profeta tan interesante, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios? Si es un profeta que yo no he mandado y te dice, incluso que te puede decir verdades, apedréalo. En otras palabras, sácalo de tu vida. Que muera, tú no te acuerdes más de él. Pero ¿qué es lo que hacemos ahora en los grupos cristianos, incluso en la televisión? Un montón de gente recolectando las prédicas, los problemas, las herejías, las pone en la televisión y si no las sabías, ahora la empiezas a aprender. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que nosotros somos muy débiles, que tenemos comezón de escuchar, que tenemos comezón de buscar y a veces únicamente con decir, esta herejía parece que es correcta bíblicamente y te conectas y entonces al que no conocías vas y lo buscas y ahora empiezas a ver sus videos y te metes en la controversia del chisme. Te metes en la controversia de que este tiene la razón y esto no tiene la razón. Cuidado, mi hermano. El único que tiene la razón es Dios. Por muy docto, por muy doctrinal, por muy doctorado que digas que eres en teología, el único que tiene la razón es Dios. ¿Y qué estamos haciendo con todo esto? Un gran desorden. ¿En quién? En los hermanos que todavía no crecen en la fe. Hermanos que dicen, y bueno, ¿y por qué esto está mal? Este lo critica y luego aquel lo defiende. Entonces, el discernimiento, ¿a dónde lo estamos llevando? A la razón humana y no a la razón bíblica. Cuidado, mis hermanos, estamos actuando erradamente. No estamos poniendo nuestro corazón conectado con nuestra cabeza. No estamos poniendo nuestras emociones conectado con la sabiduría de Dios. No nos estamos humillando ante Dios. Nos estamos humillando ante la soberbia. ¿Y sabe qué estamos haciendo? Pensando que estamos haciendo el bien. Estamos predicando a Dios, sirviendo a Satanás. Porque estamos desviando un montón de gente que no está conociendo la sana doctrina. ¿Saben qué es lo que pasa? Esto es como un eclipse. Mucha gente cuando ve el eclipse dice, se hizo de noche. La realidad es que no. Nunca se hizo de noche. Simplemente la luz se perdió por ese momento. ¿Por qué? Porque la luna se puso enfrente del sol. Ahora imagínese que usted se pone una pelota enfrente de usted y esa pelota son las falsas doctrinas o esa pelota es lo que usted quiere escuchar. ¿Qué es lo que usted va a ver? Usted tiene un eclipse en su corazón. ¿Por qué? Porque solamente va a ver la pelota, no está viendo toda la realidad. Solamente ve la pelota, solo ve lo que usted quiere ver. Así que muchas de nuestras ideas, nuestros razonamientos y nuestras respuestas, deje que se lo diga así, están eclipsadas. Estamos
tapando el sol, poniéndonos una pelota. En el argot de Proverbios 550,000 mexicano dice, queremos tapar el sol con un dedo. Queremos tapar la verdad de Dios con un dedo. Hacemos cosas extrañas ahora en la iglesia, tapando el sol con un dedo. Pero ¿sabe qué es el problema? Que estamos queriendo tapar a Dios. Ese es el problema. Así que si usted está entendiendo, necesita ver una conexión muy, pero muy integral entre Cristo, que es la cabeza, y nosotros, que somos su cuerpo. Si nosotros partimos de ser solamente emocionales, ¿qué va a pasar? Hemos perdido la vista en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Le voy a dar un ejemplo quizás absurdo y probablemente no les va a gustar mucho a los defensores de los animales, pero bueno, así fue. Cuando yo era niño, usualmente se mataban las gallinas, se les cortaba el cuello y se dejaba que la gallina corriera. ¿Qué era lo que hacía la gallina? Iba a correr, grite. No, ya no gritaba. Simplemente el cuerpo iba corre, tirando sangre. Hasta que la gallina se caía. Lastimabas la cabeza y el corazón corría por sí mismo. El cuerpo corría por sí mismo. Cuando mataban un puerquito, le picaban el corazón. Y la cabeza, lo único que entendía que para quitarse el dolor, tenía que correr, hasta que el corazón explotaba. Ninguno de los dos casos es bueno, pero los dos casos nos ilustran que si tú trabajas únicamente con el corazón o trabajas únicamente con la cabeza y Dios no está presente, discúlpame que te lo diga, estás muerto, estás muerta. Este es el problema. La mayoría del tiempo tomamos nuestras decisiones en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia prudencia y nos olvidamos de Dios. Permítame darle 4 ejemplos bíblicos nada más que usted ya conoce para entrar a los personajes bíblicos y que usted y yo aprendamos que hay una conexión correcta entre el Creador y su creación, pero lo más importante, entre el Creador y su creyente fiel. ¿Somos creyentes fieles? Aleluya, gloria a Dios. Porque lo somos. Permítame entonces empezar por orden cronológico. Y el primer punto que te quiero dar de los 4 que tengo es: conecta tu cabeza y tu corazón con tus razonamientos. Conecta tu cabeza y el corazón con tus razonamientos. Permítame empezar con el ejemplo de Sara. Sara es la esposa de Abraham. Y si gusta, acompáñeme por favor a Génesis 16, versículo 1 al 3, en donde vamos a ver la parte donde Sara sabía que no podía tener hijos y ella optó por una solución. Dice así la palabra de Dios. Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sirvienta egipcia que se llamaba Agar. Y dijo entonces Saraí a Abraham. Note que es Abraham y no Abraham, ¿ok? ¿Ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió, Abraham se negó, ¿verdad? Inmediatamente dijo, no quiero. Y atendió a Abraham el ruego de Saraí. Y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sirviente egipcia. Al cabo de 10 años, escuche, esa parte tiene que ponerle mucho tiempo, mucho énfasis, porque tiene que ver el tiempo. ¿Cuánto dice? Y Saraí, la mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. ¿Qué se está dando cuenta? Saraí está en su propio tiempo, en su propio espacio, y está diciendo, ¡hey! Ya pasaron 10 años. Y yo no veo la respuesta de Dios. ¿Qué hay que hacer si no veo la respuesta de Dios? Ok, posiblemente Dios está queriendo que yo tome mis propias decisiones, ¿verdad? Y como yo tengo que tomar mis propias decisiones porque a veces tenemos que ayudar a Dios, entonces te voy a dar a mi sirvienta. ¿Cuánto aguantó Saraí, 10 años nada más. Y muchos predicadores te dicen, no, Dios te va a dar tu milagro mañana. Te voy a dar este sobrecito y mañana vas a tener un gran negocio si pactas $50,000.
Es más, lo vas a triplicar, vas a ser el rey de las naciones porque vas a tener una empresa grandísima. Fíjese aquí lo que nos está diciendo. Al cabo de 10 años, Sarai, ¿qué le pasó? Se desesperó. Diga conmigo, empezó a trabajar con su propio razonamiento. El razonamiento de Sara le llevó a tomar decisiones conforme a su situación personal, sus creencias y su propia ¿qué? Prudencia. ¿Y qué nos dice el versículo bíblico que estamos estudiando? No te apoyes en tu propia prudencia. Sin embargo, su solución estaba diametralmente opuesta a lo que Dios quiere. Aquí empezamos a aprender algo que es muy importante, mis hermanos. Si algo no concuerda con la ley de Dios o con lo que Dios nos quiere enseñar, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo a un lado, quitarlo, pasarlo por alto, no involucrarnos en eso. Note lo que le voy a decir. Número 1, aunque era aceptado culturalmente que la señora de la casa usara a sus sirvientas para darlas a sus maridos cuando ellas no podían tener hijos, iban a tener el hijo en las piernas y decían que ese hijo era considerado ante la ley como hijo de ella. Ante los ojos de Dios eso se llama adulterio. Ahora tú puedes decir, no, pero es que muchos de los patriarcas y todos en ese tiempo tuvieron un montón de mujeres. Bueno, si tú transcurres un poquito el tiempo, Isaac solamente tuvo una mujer y la respetó hasta que ésta falleció. Así que sí era posible mantenerse sin el adulterio. 2, Sara razonó las condiciones naturales de su cuerpo y ¿qué dijo? Ya este cuerpo no sirve, ya no tengo lo que la mujer tiene que tener. Entonces, biológicamente este cuerpo ya no puede trabajar, ya no puede producir. Y estamos hablando que para ese tiempo ya Sara tendría alrededor de unos 80 años, más o menos. ¿Ok? Esto quiere decir que al no tener la menstruación, Sara ya no podía tener hijos. ¿Qué es lo que dijo Sara? Es imposible, naturalmente y biológicamente, tener hijos. ¿El razonamiento es válido? Sí, pero acuérdate que hay una promesa de Dios, no se te olvide eso. Su marido biológicamente había perdido su fuerza varonil. Y Sara lo demuestra cuando dice, ¿a poco yo alcanzaría a tener otra vez esos placeres? Podemos observar entonces que Sara nunca conectó su cabeza con sus emociones, su razonamiento y lo puso en manos de Dios. O fue y los trajo a las manos de Dios. Leamos cuáles fueron las consecuencias inmediatas que tuvo Sara. Génesis 16, ahí donde está, versículos 4 al 6 dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Ok, mi afrenta significa estoy enojada contigo. Yo te di mi sirvienta por mujer, y viéndose en cita me mira con desprecio. Y vea lo que utiliza, vea ahora sí sale bien religiosa Sara. Juzgue Jehová entre tú y yo. Ya salió religiosa, ahora sí, Sara apela a Dios, pero ¿cuándo empieza a apelar a Dios? Cuando tiene el problema. ¿Qué estamos aprendiendo de aquí? No se apela a Dios cuando se tiene el problema, se apela a Dios antes de meterse en el problema. Porque si Dios te mete en el problema, obviamente Dios te va a dar puertas para salir. Pero si tú te metes en el problema, obviamente Dios te va a dejar pasar la prueba. Y esto es algo que tienes que tener muy en cuenta en tu corazón. Demasiado en cuenta en tu corazón. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sirvienta está en tu mano. Haz con ella lo que te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. A ver, segundo, ¿qué fue lo que hizo Sara? Abusó de su poder. ¿Está entendiendo? La afligía, lo que significa la sometía. Ahora, vea y entiende, usted, no sé si usted está siguiéndome en este momento, la solución, ¿qué fue lo que trajo? La respuesta a lo que Dios quería, un hijo para que Abraham tuviera las generaciones que ya se le habían prometido, para que fueran como las estrellas del cielo y como la arena. ¿Sí? ¿Eso fue lo que trajo? No, ¿verdad? Los razonamientos de Sara y la forma de actuar de Sara, ¿qué fue lo que trajo? Repítalo conmigo. Más problemas porque no consultó a Dios. Número 1.
fue despreciada por su sirvienta. 2, trajo conflictos a su matrimonio. Y no solamente eso, trajo a Dios dentro de su matrimonio. 3, afligió a su sirvienta, y déjeme darle una nota que quizás usted no lo ha pensado. Cuando la estaba afligiendo, cuando la estaba sometiendo, cuando la estaba sintiendo hacer sentir mal, Agar estaba embarazada. Yo no sé si usted se ponga en esa figura y empiece a imaginarse cómo era que alguien, siendo la dueña y teniendo el poder, empezó a afligir a alguien que estaba embarazada. Es una pintura muy grande, muy fuerte. Posteriormente, Sara le pide a Abraham que despida a la sierva y a su hijo sin considerar el dolor de la separación que causaría a su esposo. La pregunta es, ¿resolvió el problema? Le voy a hacer una pregunta. ¿Quién resolvió todos estos problemas? Dios. Haciendo un recuento rápido, porque si no nos llevaría aquí toda la historia toda la noche, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo? Cuando Agar decide que la están afligiendo mucho, dice, ya me voy. Cuando está yéndose, llega un ángel y le dice, no te vayas, espérate. ¿Por qué? Porque necesitas regresar, porque este hijo necesita crecer por lo menos 13 años con su padre, ¿verdad? Para que sea instruido en toda verdad. Y obviamente Ismael es considerado después un justo porque sabemos que estuvo también en el entierro o funeral de Abraham. No fue excluido. Así que después platicaremos de estas cosas. Entonces, ¿quién resolvió el problema del regreso de Agar? Un ángel. ¿Enviado por quién? Por Dios. Entonces quiere decir que a veces nuestro propio razonamiento hace trabajar más a Dios. Después, Sara concebió a los 90 años, mostrando el cumplimiento de la promesa. Ante esto, Ismael empezó a hacerle la vida pesada ¿a quién? A Isaac. Sara se enoja y dice, no es correcto que conviva el esclavo con el amo. Así que, Ismael, te tienes que ir. Y Dios le dice a Abraham, lo que ella te diga que hagas, eso tienes que hacer. Así que le tuvo que dar, en obediencia a Abraham, agua y pan, y que te vaya bien. Hemos estudiado esto hace unas semanas, así que quizás no se acuerdan, pero le hace revelar dónde está el agua cuando está Ismael ya muriendo, al clamor del muchachito, y Dios les resuelve el problema diciéndoles dónde está la provisión. Imagínense qué hermoso que Dios venga y te dice, aquí está la provisión, nomás que no la has visto. No te tienes que morir, aquí tienes el pan. No lo has visto. No te tienes que desesperar, aquí tienes la tranquilidad, aquí está tu dinero. ¿Quién resolvió el problema? Dios. ¿Se está dando cuenta que Dios es un conciliador de las fallas o metidas de pata que tenemos nosotros? Porque no la vamos a meter una vez, la vamos a meter muchas, pero estar conscientes que a veces hacemos lo incorrecto ante Dios. Razone usted, ¿había alguna sola razón para que Sara dudara? No, ¿verdad? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Aprendemos que sus promesas de Dios siempre serán ¿qué? Cumplidas. 2 Corintios 1, versículos 20 al 22 dice Pablo, porque todas las promesas de Dios son en sí, ¿en Él qué? Sí, y en Él, amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos da arras del Espíritu en nuestros corazones. Porque las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Así que, si Dios te lo prometió, en Él son sí y en Él amén. Es decir, así serán. Balaam, un siervo inconverso de Dios que no le interesaba servirle a Dios, expresa en Números 23, 18 y 19. Entonces él tomó la parábola y dijo, Balac, levántate y oye. Fíjense lo que está diciendo, es la recomendación de un inconverso. Si alguna vez te dicen, ¿qué tienes que hacer con Dios? Levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y viene la pregunta, ¿y no hará? ¿Habló? ¿Y no lo ejecutará? O sea,
Dios es una verdad absoluta y Él guía al mundo en su soberanía, nos guste o no nos guste. Como podemos observar, tenemos que poner en práctica la paciencia para esperar el tiempo de Dios y no utilizar nuestros propios razonamientos, especialmente razonamientos personales. El otro día me decían a mí, ¿no quieres tener un mejor carro? ¿No te gustaría comprar un mejor carro? Yo creo que cualquier persona que le hacen esa pregunta tendría que contestar, claro que quiero un mejor carro. Pero en lo material está bien, pero en lo espiritual no. En lo espiritual le digo, primero le pregunto a Dios si necesito un mejor carro. Primero se lo pregunto a Él. Si necesito un mejor carro, entonces Él sabe que lo necesito, pues me lo va a enviar. Pero no está dentro de mis pensamientos, de mis necesidades, o sea, ni siquiera tengo que involucrarme en buscar un nuevo carro. Pero hay veces que son preguntas que más que todo pareciera que tentaran a Dios. Señor, ¿no me puedes dar un mejor carro? Cuidado. No, Señor, es que no me he sacado la lotería y necesito $10,000. ¿Los juegos de azar es la solución que Dios te da o el trabajo? No, permíteme tener salud para trabajar, Señor. Ahora que sí, es tu punto de vista y tu soberanía que yo tenga esos $10,000 de otra manera, sin que yo los juegue, pues bueno, eso ya es decisión de Dios, no mía. Porque como les he dicho muchas veces, si Dios te quiere dar riqueza, aunque no la quieras, te la va a dar. Queda claro entonces que no estamos hablando mal de Sara, ¿verdad? Lo que estamos hablando que está mal fue su forma de resolver las cosas. Sus soluciones fueron más problemas en lugar de soluciones. ¿Quién resolvió todo otra vez? Dios. ¿A dónde tenemos que ir entonces? A la cabeza. 2. Conecta la cabeza y el corazón ¿ante qué? Ante la presión y la tensión. Ante la presión y la tensión. Hagamos un comparativo ahora de la otra matriarca, de Rebeca, para entender. Rebeca llega con Isaac, se casan, Rebeca se embaraza y siente que el embarazo no está bien, ¿verdad? Pero decide que consultar a Dios. Dígalo, Rebeca empezó bien. Génesis 25, de versículo 21 al 24 dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? O sea, yo me imagino que usted como madre, las que han sido madres, pues no quieren que sus hijos se peleen de ninguna manera. Mucho menos usted sentir en el vientre que sus hijos se están peleando. Imagínese en un corazón de una madre ver eso y vea la expresión, yo digo con una motivación tan fuerte y básicamente que está diciendo Rebeca, ¿para qué vivo yo si estos se van a estar peleando? ¿Para qué vivo yo si estos van a estar agarrados del chongo? O sea, fíjese la expresión tan hermosa. Vea lo que le está pidiendo a Dios, ¿ok? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El pueblo será más fuerte que el otro pueblo. El mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Alguna vez alguien dijo, es que no sé si fueron siameses, si fueron cuates o qué fueron. Bueno, la Biblia de Dios dice, la palabra de Dios dice que son gemelos, no tienes que andar inventando, son gemelos, es decir, idénticos, venían en la misma bolsa, para que sea más sencillo de entender. Aunque era uno colorado y el otro no, pero venían en la misma bolsa. O sea, es decir, en todo el embarazo convivieron juntos. Y esto no se le pase a usted en su cabeza. También fueron a la misma escuela, también se crearon con el mismo papá, también caminaron en la misma escuela, también fueron a la misma escuela dominical, por decirlo de esa manera hoy. O sea, los 2 recibieron la misma instrucción, pero su carácter y sus decisiones fueron diferentes. Escúcheme. Es sorprendente entonces que Rebeca viniera a consultar a Dios. ¿Por qué? Porque Rebeca venía de una cultura de idolatría. Le pregunto entonces, ¿por qué consultó a Dios una pagana? Alguien que no creía en Jehová de los ejércitos. Bueno, la respuesta es sencilla. Si nos ubicamos en el tiempo, ella tuvo una enseñanza de Abraham y de Isaac por lo menos por 20 años. Porque dice que ella
se unió a Isaac cuando tenía Isaac 40 años y se dice que tuvo sus hijos Isaac cuando él tenía 60. Quiere decir que tuvo un periodo de 20 años ella en contacto directo ¿con quién? Con ángeles. Imagínense, ¿no? Porque dice que había en el campamento se aparecían los ángeles. Yo no sé si usted se imagina eso, ¿no? Yo en mi corazón yo pienso que si veo un ángel me caigo, ¿no? Me derrito ahí. O sea, no sé qué pasaría, pero la divinidad creo que sería mucha. Pero para ellos era costumbre. Para ellos era costumbre consultar a Dios, tener sueños, tener premoniciones, que Dios les hablara. Era algo normal. Ahora nosotros todos gritamos, Señor, háblanos, danos una señal. ¿Por qué? Porque estamos tan alejados de Dios, tan alejados de su presencia, que no tenemos ni una sola señal. Entonces, debemos aprender algo que es muy importante. Rebeca aprendió a conectarse con Dios y a consultar a Dios. Esto ocurre mucho en los niños en Cristo. Casi todos los niños en Cristo, su primera motivación es buscar a Dios. Si hay alguien que usted conoce que apenas es convertido y está buscando a Dios, usted no le impida. La doctrina vendrá después. Probablemente diga cosas que no son. Adoctrínele con amor. Dígaselo con cariño. Apapáchelo para que siga buscando a Dios de esa manera, porque ese es el primer amor. Jesús dice que tengo contra ti que te olvidaste de tu primer amor. ¿Cuántos de nosotros ahorita realmente en nuestro corazón ya no nos acordamos del primer amor de Cristo? La motivación, las ganas de estudiar, las ganas de estar en intimidad. Señor, me has respondido, gracias por el agua, por el pan. Y ahora, no importa, me como todo un cerdo y soy como cerdo y sigo como cerdo porque ni a gracias doy a veces. Se me olvida Dios. No, deja al niño que él busque también de Dios. Es importante, por eso dice Pablo, hay que darles leche espiritual para que empiecen a crecer. Así que Raquel hizo lo correcto como niña en Cristo, como niña en Jehová en este caso, y de antemano buscó la seguridad que era saber la respuesta directa de ¿quién? De Dios. Ahora, cuando se va a casar Esaú tiene 40 años. O sea, la pregunta es, ¿qué le pasó a Rebeca 40 años después? ¿Qué le pasó? Primero y antes que nada, dice la palabra de Dios que estaba escuchando una conversación. A ver, ¿por qué estaba de metiche? Si no era su conversación. Empezó todo ¿con qué? Con el oído, con escuchar una conversación que no era para ella y a la que no se le invitó. ¿Y qué decía la conversación? Que Saúl recibiría la bendición de su padre y esto no era lo que Dios había dicho. ¿Qué pasó entonces con Rebeca? Dígalo. ¿Decidió ayudar a Dios? No. Decidió responder conforme a sus propias emociones de cómo tenía que resolver las cosas que Dios le habían dicho. Y bajo la tensión empezó a trabajar. ¿A usted le ha pasado a veces estar bajo tensión? Y que le vienen las presiones y luego dice, pues lo importante ahorita es que resolver la situación, resolvamos el problema. Ya resuelto el problema, ya después veremos qué pasa y veremos si necesitamos aplicar otras soluciones. ¿Cierto? Especialmente si se nos derrama la leche, ¿qué es lo que hacemos? Mucha gente cuando ve que se derrama la leche, brinca, ¡ah! Y grita, ¡ah! Otros se enojan, ¿por qué la tiraste? Otros van a buscar una toallita, ¿no? Otros van a buscar un platito. O sea, cada uno va a tener su propia solución. Es decir, a un problema tenemos 50,000 soluciones. Pero la pregunta, ¿es la correcta ante Dios? ¿O es la que Dios nos está instruyendo? Un poquito en el contexto que nosotros sabemos, Esaú vendió su primogenitura, ¿ok? No se le olvide ese dato. Vamos a leer Génesis 27, del versículo 6 al 17, es una lectura grande, pero es importante para ubicar todo lo que está pasando. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre, que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en la que te mando. Y este relato que está haciéndose es la interpretación de Rebeca, ¿ok? Escuche, no es las palabras directas de Isaac. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y te haré de ellos viandas para tu padre como a él le gustan. Y tú le llevarás a tu padre y comerá para que él bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, escucha lo que dijo Jacob. He aquí,
Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Fíjese cómo se empieza a oponer Jacob, ¿ok? Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Nuevamente, Jacob está diciendo, yo no quiero maldición de parte de mi padre porque es permanente, ¿ok? Bien, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustan. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob. Ahora, quiero preguntarle, la mayoría del tiempo vamos a escuchar que dicen que el famoso Jacob es el usurpador. El famoso Jacob fue el que le hizo trampa a Esaú. Le pregunto, ¿Esaú actuó con honestidad? Responda, no. Si Esaú ya había vendido su primogenitura, ¿qué tenía que haberle dicho a Isaac? Padre mío, ya la primogenitura no es mía, yo se la vendí a Jacob. La bendición le corresponde ¿a quién? A Jacob. ¿Quién era el tramposo? Perdón, pastores, que se los diga. El tramposo no era Jacob. El tramposo era Esaú. Cámbiele. Piénsele y cámbiele. Razón de las escrituras. Esaú estaba haciendo trampa. Esaú tenía que cumplir su promesa, su palabra. Cambió la primogenitura por 2 potajes rojos que se consideran que son lentejas rojas. Y dijo, ¿y a mí qué me importa la primogenitura si de todas maneras voy a morir? ¿Quién estaba mintiendo? ¿Quién estaba usurpando? Déjeme decirle que para ese momento Esaú ya no era el primogénito. El primogénito legal era Jacob. ¿Cuál es el error? ¿O qué fue lo que pasó 40 años después con Rebeca? Entrometió su corazón en la conversación, entrometió su razonamiento en la conversación y actuó bajo su propio razonamiento, bajo su propia ¿qué? Prudencia. La pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué primeramente no fue y consultó a Dios? Que Dios hubiera hecho lo que tenía que hacer para que Esaú no recibiera la bendición. Note que es importante esto. Jesús siempre nos instruye en Mateo 6, versículo 33 al 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán ¿qué? Añadidas. Así que no nos afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Buscad cada día su propio mal. ¿Qué fue lo que hizo Rebeca al final del día? Inició bien, terminó mal. Y este es un gran consejo que tenemos que tener todos y cada uno de los que estamos en el Evangelio. A veces nos vamos a convertir viejos en el Evangelio, vamos a tener un corazón endurecido y se nos va a olvidar que lo más importante es consultar a Dios, conectar nuestra cabeza con nuestro corazón, que es decir, conectar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra sabiduría con el Creador del universo. Que no se nos olvide nunca eso, porque entre más vayamos creciendo en Cristo, quizás vamos a ir creciendo en palabra, pero vamos a ir olvidando la conexión que tenemos con Dios. Cuidado, porque muchos crecemos en filosofías, tenemos que tener más cuidado. Muchos crecemos en teologías y se nos olvida la palabra de Dios. ¿Por qué se nos olvida? Porque dejamos de sentir la emoción de ser salvos. Sí, escuche lo que le estoy diciendo. Dejamos de sentir la emoción de ser salvos. Una vez pasada la crisis, ¿qué es lo que hacemos muchos? Descansamos. Bueno, a muchos que crecemos en Cristo es lo que hacemos. Ya somos salvos, ya no nos importa, descansamos. Ya estamos salvos. No se te olvide que tienes que conectar tu cabeza, tu corazón con tus manos para demostrar que eres activo en Cristo. ¿Qué aprendemos? Rebeca inició muy bien, conectando la cabeza, pero ante el estrés, ante la tensión, se olvidó del camino recto de Dios, del camino correcto de consultar a Dios, y no dejó que Dios resolviera la situación entre Jacob y Esaú, entre Esaú e Isaac, perdón.
Debemos aprender entonces que si verdaderamente estamos firmes, si Dios nos lo prometió, en Él todo es sí y en Él es amén. Si Él dijo, Él lo va a hacer. Así que, mis hermanos, quiero decirle que muchas veces yo he extrañado el ser niño en Cristo. Porque a veces he extrañado esa emoción de querer sentir a mi Padre Celestial de una manera impetuosa. Pero agradezco a mi Padre que me ha dado el conocimiento, el razonamiento y la sabiduría para buscarle cada día. No sé usted. 3. Conecta la cabeza y el corazón con tus palabras. Y aquí hemos hablado algunas temáticas de esto, pero déjeme entrar un poquito más. Y hemos dicho muy claramente en anteriores enseñanzas que la lengua es ¿qué? Una arma tremenda. Puede destruir vidas, puede destruir reputaciones, puede crear divisiones, puede destrozar comunidades, puede deshacer iglesias, incluso puede derribar imperios. La lengua es algo fuerte, pero igual también puede vivificar y darnos a nosotros vida y darle vida también a todo lo que acabamos de decir que se destruye. A las personas, a las iglesias, incluso a las naciones. Proverbios 18, 20 al 21 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La pregunta sencilla sería: ¿cuál fruto quieres comer? ¿El de la vida o el de la muerte? Hablemos entonces en el contexto de Jacob y Raquel. Raquel era la esposa favorita de Jacob. Llegó el momento en que tenían que salir, porque Dios le da la orden a Jacob y le dice: ya tienes que salir de con Labán porque ya te está haciendo caras feas, ¿no? Ya te está haciendo gestos y ya no, ya te está haciendo caras feas, ¿no? Entonces, esos gestos ya no te convienen, te tienes que ir y vas a regresar ¿con quién? Con tu padre. Cuando estudie la historia, recuerde si Jacob regresó con su padre inmediatamente, ¿ok? Usted ya después lo estudia. Entonces Jacob habla con sus esposas y les dice: hey, nos tenemos que ir. Su padre me cambió 10 veces por 10 el salario, lo que significaría 100 veces, no 10 nada más, ¿ok? Después lo lee también usted con cuidado, ¿ok? Entonces, quiere decir que Jacob le está diciendo: hey, lo que ustedes tienen no es de ustedes y lo que tienen ustedes es a mí. ¿Quieren irse conmigo? Vámonos. Nuestro padre es un burlador. Se van, no le avisan a Labán cuando estaba esquiando las ovejas, y el camino entonces... Después de 3 días de camino, Labán se da cuenta y entonces Labán va y persigue a Jacob y lo persigue por 7 días, ¿correcto? Ese es el contexto. Para que no pase nada, Labán es reprendido por Dios en sueños y le dice: no le puedes hacer nada a Jacob. Y si le haces algo, te las ves conmigo. Entonces, este es el contexto. Sin embargo, cuando después de que Labán habla con Jacob, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí recuerda la historia? Le dice: no sé por qué no me dejaste despedirme de mis hijos, por qué oíste así, no te pude despedir correctamente, pero sabemos que venía enrabiado, entonces no quería hacer las cosas correctamente. Pero Labán le hace un reclamo específico. ¿Recuerda cuál es el reclamo específico? Recuérdelo. Labán le dice: te perdono todo, menos que te hayas quedado con mis ídolos. O sea, lo interesante es, no me importa ya que te vayas tú, se vayan mis hijas, se vayan mis nietos, pero no te lleves mis monitos. Así que en Génesis 31, 32, leámoslos, lo que respondió Jacob. Y ponga mucha atención. Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por la fuerza a tus hijas. 32. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses. Escuche. Aquel en cuyo poder hallaras tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué punto estamos estudiando? Conecta tu corazón ¿con quién?
con tu boca, con tus palabras. Conéctalo. Ahora yo le voy a hacer una pregunta sencilla. Si usted supiera quién tenía los ídolos, ¿usted hubiera respondido así: quien tenga los ídolos que se muera? ¿Tú proclamarías una sentencia de muerte con la categoría y con la relación que tenía Jacob con Dios, que básicamente su boca se convertiría en un gran poder? ¿Tú dirías a alguien o le desearías a alguien la muerte de esa manera? Bueno, obviamente la palabra de Dios, aunque todavía no se había entregado la ley, obviamente decía que pues, si eras idólatra tenías que morir. Pero la idolatría también es vanidad, dice, ¿no? Y aquí estas palabras no las midió Jacob. ¿Qué estamos aprendiendo? Que a veces no medimos nuestras palabras. ¿Quién tenía los ídolos, dice la palabra de Dios? Raquel. Vea lo que pasa en Génesis 31, versículo 34 y 35. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy en la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. ¿Quién tenía los ídolos? Hay veces que hemos preguntado o nos hemos preguntado, ¿por qué Raquel murió tan temprano? Bueno, esta puede ser una de las razones, bíblicamente hablando, ¿de qué? De que la maldición de Jacob llegó ¿a quién? A su esposa. Pero además también ella ya se había acumulado algo para sí misma, ¿verdad? No cuidando sus palabras. Vaya a Génesis 30, versículo 1 al 2. Y vea lo que dijo Raquel. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo que, señálelo, envidia de su hermana. Y decía Jacob: dame hijos o si no, ¿qué? Me muero. Dame hijos o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Pues bueno, dice la palabra de Dios que el último hijo que iba a tener era ¿quién? Benjamín. Y en el último parto, curiosamente, Raquel murió. 2 sentencias. ¿Utilizando qué? Tu boca. Por eso a mí siempre me gusta decirle a la gente: bendice. Bendice mejor. No maldigas. Se te va a caer. No digas se te va a caer. Esperamos en Dios que tengas buen equilibrio. No, te dije o te lo voy a decir. Ten cuidado. A ver, ¿de qué tengo que tener cuidado? Y paz, te caes. Te dije, ¿no viste? En lugar de decir, no, mantente en pie, que Dios te mantenga en pie. Somos buenísimos para maldecir. Somos buenísimos para decirle a la gente, te va a pasar. Cuídate con esto. No, si sigues así, te voy a ver caer. En lugar de decir, ojalá y cambie tu corazón para que conozcas a Dios y no caigas. Tus palabras son importantísimas. Más si tú sabes que el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Eso quiere decir que lo que sale de tu boca puede tener un reflejo en la comunidad. No quiere decir que tú seas Dios y lo que tú proclames vas a tener. No, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que puede haber un poder guiado por Dios. Y imagínate que tú veas que a una persona le digas, tú te vas a caer y se cae. Te vas a sentir bien contento. Qué bueno que se cayó, porque yo tengo la unción. Y como tengo la unción, lo que yo digo se proclama. Y Dios te está diciendo, soberbio, orgulloso, aléjate de mí. No me gusta convivir contigo. Pero tú te la crees, ¿verdad? No toques al ungido de Jehová. Hey, y Jehová te ungió. Déjame decirte que pues creo que no he visto que Jehová venga y te unja. Así que muchas de las unciones ahorita que se hacen son unciones sin sentidos, porque ya no son sacerdotes ni profetas reales las que los hacen. Es más una práctica que se puede decir media religiosa, que en realidad es una práctica. Dios dice que en el momento que eres sellado por el Espíritu Santo, simplemente ocupas el sello del Espíritu Santo para tener una vida espiritual. Se acabó. No ocupas más. Eres sellado con el Espíritu Santo, naciste de nuevo. Gloria a Dios, porque el poder divino de Dios ya lo tienes. Punto y aparte. Déjame decirte entonces que ante nuestra boca como cristianos, y esto lo dije en un salmo, así como alabamos a Dios,
tenemos que mostrárselo al prójimo. Tus palabras tienen que ser apacibles, respetuosas, mansas y humildes. ¿Puedes utilizar las palabras como autodefensa, enseñanza y edificación? Sí, pero siempre y cuando no intentes tener la destrucción para el otro. Recuerda que aún Cristo nos dice que por el enemigo tenemos que orar. Así que ante la situación de estrés y acusación, mis hermanos, muchos de nosotros vamos a responder con otra agresión, quizás hasta con mentiras o probablemente con medidas urgentes que no necesariamente son las que Dios nos quiere instruir o las que nos quiere Dios llevar. Así que mucha gente va a atacarte, va a tratar de provocarte daño, te va a buscar que decaigas en tu nivel mental y espiritual. Pero solamente podemos decir que un cristiano verdadero va a hacer lo correcto y lo necesario. Renunciar a su propio derecho de hacer la disputa. Renunciar a su derecho de hacer el daño a los demás. Y tener el derecho de buscar la paz y practicar el camino que Jesucristo nos enseñó, especialmente en el Getsemaní y en el Gólgota, en donde Jesús nos enseña que con el derramamiento de su sangre tenemos paz para con Dios. Y somos justificados a través de Él. Y tenemos la entrada al reino celestial. Déjame decirte la clave. Si evitamos involucrarnos en situaciones que nos pueden hacer daños, caminamos hacia la paz y no hacia la tormenta. La mejor decisión es no involucrarnos en pleitos ajenos o en pleitos que no nos corresponden. ¿Qué le pasó a Raquel? ¿Qué le pasó a Jacob? Empezaron a hacer la lengua sin pensar en quién podía caer las maldiciones. El consejo de Dios para toda esta situación está claro, lo conocemos, está en Levítico 19, 16, 17 y es uno de los versículos que a mí me gusta mucho porque lo tenemos que tener en nuestro corazón. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo y dice ¿quién? Yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Entonces, hay una línea muy delgada entre pecar en contra de una persona y corregir a una persona. Así que si Dios no te ha dado la sabiduría para corregir a una persona, por favor, no te metas. Deja que Dios le ayude a hacer la corrección. Si Dios te manda a hacer la corrección, adelante, porque Dios te va a dar la sabiduría para que esa persona entienda. Pero una cosa que es bien importante, si vas a usar tus palabras en público, que no sean ofensivas. Y si algo tienes que corregir, corrígelo en privado, persona a persona. Mis hermanos, entonces, en Proverbios 18, versículo 21 al 22, para cerrar este punto, dice, la muerte y la vida están en el poder ¿de qué? De la lengua. Volvemos a repetirlo, ¿verdad? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que ama comerá de sus frutos. Y ahora dice el 22, el que haya esposa, haya el bien y alcanza benevolencia de Jehová. Es decir, si hayas el bien, no te interesa maldecir ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tu padre, ni a tu madre. ¿Te interesa qué? Bendecirlos. Cierro con el tema número 4. Conecta la cabeza y el corazón ¿a dónde? A tus motivaciones, a tu entusiasmo. Cuando usted va al supermercado y empieza a ver, ya terminó sus compras, ya lleva todo lo que necesita, su tomate, su carne, etc. Y luego se acerca a la caja y luego empieza a ver que hay refrescos, sodas, papitas, chocolate, chocorroles y bueno, etcétera, dulces, pulparindo, ¿qué más? Bubulubus. Y empieza uno a hacer ¿qué? La manita empieza a jalar una, a jalar otra. Hay unos desarmadores para los lentes, no los necesito, pero los agarro. Y empiezo ¿a qué? A conectar en mi cabeza mis motivaciones. No lo necesito, pero lo puedo necesitar. Así que me lo voy a quedar. En el futuro puede ser necesario, ¿correcto? Y me empiezo a motivar a comprar cosas que no necesito. Así es en la vida emocional, así es en la vida de nosotros. Cuando creemos que vamos a triunfar, necesitamos tener un refuerzo y decimos, yo quiero que este triunfo sea seguro, entonces hago promesas. Así que la influencia del medio social y del contexto social nos puede afectar para motivarnos hacia el triunfo o hacia el fracaso.
debemos de tener cuidado, especialmente cuando sabemos que vamos a tener una victoria, de no convertir esa victoria en un desastre, especialmente en nuestra vida familiar. Déjenme revisar el caso de Jefet. Y vaya usted a Jueces 11, versículo 29 al 31, y dice: el Espíritu de Jehová vino a Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mispat de Galaad y a Mispat de Galaad, y pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, ¿qué hizo? Voto a Jehová diciendo. ¿Cómo andaba Jefté después de tantas guerras? Ya bien entusiasmado, me estoy ganando todas, ¿verdad? Y voy caminando bien. Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregaras a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera a las puertas de mi casa a recibirle, cuando regrese victorioso, fíjese ya la seguridad, ¿ok? Cuando regrese victorioso de los amonitas, seré de Jehová y le ofreceré, ¿qué? En holocausto. Le voy a preguntar, ¿la palabra de Dios te pide que hagas promesas? No. Dígame, ¿en qué parte la palabra de Dios dice que tú tienes que ofrecer a alguien como sacrificio? En ningún lado. Es de hecho, Jehová se enojaba cuando los niños eran pasados por el fuego, que significa que eran sacrificados. O sea, era una práctica que no era de Dios. Entonces, ¿de dónde le salió la motivación a Jefté? ¿De dónde? Note eso. O sea, Jefté andaba súper emocionado, súper motivado porque estaba ganando todas las guerras y no quería que le fallara la última, ¿verdad? Es decir, Jefté quiso asegurar su victoria ante los amonitas, pero nunca imaginó el resultado. ¿Cuál fue el resultado? ¿Se acuerda? Quien salió a recibirlo fue su única hija. ¿Y ahora qué tienes que hacer cuando ya hiciste una promesa a Jehová? En Eclesiastés 5, versículo 4 al 7 nos explica, cuando Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple con lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Y dice 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. ¿Qué nos está diciendo? Lo mismo que vimos en el punto anterior. No abunden las palabras en tu boca. Tranquilo, relájate. ¿La palabra de Dios nos obliga a hacer promesas? No. Yo no sé de dónde sale ese entusiasmo del ser humano de estarle prometiendo a Dios, cuando el mismo Jesucristo dice que no debemos de hacer promesas. Fíjense bien, las motivaciones momentáneas en los grupos sociales nos pueden llevar a realizar promesas que no debemos de hacer. Leemos el antecedente que puso este ejemplo y esta motivación. Porque vamos a ver ahora un ejemplo en el libro de Hechos, en donde vamos a darnos cuenta que el grupo social ya estaba poniendo el ejemplo. ¿Qué estaba pasando ahí? La iglesia de Cristo estaba vendiendo sus heredades, cada uno estaba trabajando en conjunto, todos querían estar listos para que la obra de Dios subiera. Así que vamos primero Hechos Hechos 4:36 y del 5 al 6. Están conectados, nada más que está ahí una cosa que a mí nunca me gusta de Reina Valera, los títulos. Nomás eliminen el título y van a leerlo todo parejo. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron el sobrenombre de Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso ¿a dónde? A los pies de los apóstoles. ¿A poco no le ha pasado que alguien le dice, vamos a donar $5,000? No, yo quiero también donar $5,000. Vaya a donar su reloj, yo quiero donar mi reloj. ¿Tampoco no le ha pasado? Hay iglesias así, ¿no? Que usted va y llega y le quitan hasta los calcetines y usted ya no se dio cuenta y dejó los calcetines. De eso no se trata, mis hermanos. Pero a veces cuando tenemos el entusiasmo, vemos que el otro triunfó, que el otro le fue bien y queremos parecernos al otro. De aquí surge una motivación extraña y esto lo vamos a ver siguiendo la lectura en Hechos 5 del versículo 1 al 6. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, ¿vendió qué? Su heredad. Y sustrajo el precio sabiendo también
su mujer, y trayendo solo una parte le puso a los pies de los apóstoles y dijo a Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses en el Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y ahora otra vez, ¿la evaluación dónde es? En el corazón, en la motivación. Esta gente no conectó su cabeza y no estaba viendo lo que estaba haciendo. No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Al oír a Ananías, estas palabras cayó y expiró, es decir, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo sepultaron. Y ustedes saben que pasó lo mismo con su esposa, ¿verdad? Noten lo que la palabra de Dios nos está instruyendo. No debemos imitar las motivaciones de los demás. No debemos de depositar nuestro corazón pensando que vamos a ser igual que los demás. Ojo, nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Así que no podemos seguir las motivaciones del mundo. No podemos ser triunfadores en el mundo y estando bajo la voluntad de Dios. Tenemos que ser triunfadores en Dios para seguir en el mundo. ¿Sí queda clara la diferencia? Ok, los demás, obviamente, si usted se está dando cuenta, las dos historias, los dos trabajaron con motivaciones que equivocadas. Uno perdió la hija, el otro perdió ¿qué? La vida. Más bien, los dos perdieron la vida. Motivaciones que fueron influidas por el grupo. Y esto, jóvenes, grábenselo ustedes. No todo lo que les dicen los demás que son jóvenes de su edad tienen razón. Ustedes no traten de hacerlo. Busquen a Dios primero. Busquen en su corazón qué es lo correcto. Véanlo en la Biblia y que nunca les cause una separación de su corazón, ni con su familia, ni con sus hermanos, ni mucho menos en su iglesia y con Cristo. No se les olvide eso. Veamos esta escritura y vamos a terminar aquí. Romanos 12, versículo del 16 al 17 y dice, unánimo es entre vosotros, y como dice, no altivos, sino asociados con los humildes. ¿Con quién nos manda Dios? ¿Con los altivos, con los soberbios, con los que se creen mucho, con los que tienen medallas, con los que son triunfadores? No, con los humildes. Y en el Salmo 26 nos manda ¿con quién? Con los santos, con los justos, con los que hacen el bien. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No te fíes de ¿qué? De tu propia prudencia. No apaguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. En otras palabras, no debemos de guiarnos por nuestras propias emociones, motivaciones, nuestro propio conocimiento, ni mucho menos por la influencia que la sociedad ejerce a nosotros. La idea de triunfo o fracaso no debería de existir dentro de un cristiano o dentro de su vida cristiana, sino reconocer que todos los limones los tenemos que probar, oler y saber de qué tamaño son, de qué color y para qué nos sirven, porque a final de cuentas el limón tiene mucha vitamina C y nos hará crecer en un sistema inmunológico fuerte. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos un sistema espiritual fuerte para que no seamos arrastrados por el mundo y no tomemos decisiones equivocadas en nuestra propia prudencia, sino que conectemos nuestra cabeza, nuestro corazón y nuestras manos ¿a quién? Al Todopoderoso, que es la cabeza de todo, que se llama Cristo Jesús. Oremos. Gracias, Señor. Padre Celestial bendito. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en reflexionar en lo que hemos aprendido el día de hoy. Quizás tengamos que meditar un poco más tu palabra. Quizás tengamos que ir más a tus pies, Señor. Quizás necesitamos buscarte más, Padre Celestial, para atesorar todo lo que tú tienes para nosotros. Señor, te pido encarecidamente, Señor, que nos llenes para que siempre estemos buscando de ti en todo momento y en todo lugar, aún en la decisión más pequeña, Señor. Que tú siempre seas nuestra cabeza para que nosotros seamos el cuerpo. Que la decisión que tengamos es la de buscarte a ti, buscarte siempre, Padre Celestial. No dejes que nos apoyemos en nuestro propio razonamiento, en nuestras propias prudencias, en utilizar mal nuestras palabras, Señor. No dejes que la sociedad nos influya. Déjanos, Señor, que el Espíritu Santo que mora en nosotros o en los que no moran puedan nacer de nuevo, para que puedan sentir la divinidad tuya, Señor, y ser guiado por ella. Permítenos, Señor, ir creciendo paso a paso en ti, como dice tu palabra, permanecer firmes a cada día. Que nosotros estemos clamando, como el siervo clama por las aguas, para que clamemos siempre por ti, por tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a no perdernos.
Ayúdanos, Padre Celestial, a buscar la verdad. Que hemos visto estos personajes bíblicos no porque queremos ensalzar sus errores, sino porque queremos aprender del camino que a ti no te gusta, o de las soluciones que trajeron errores más grandes o incluso consecuencias más fatales, Señor. Ayúdanos a no ser partícipes de la separación de las familias. Ayúdanos a no ser partícipes de maldiciones a otros, Padre Celestial, sino llévanos en bendición. Ayúdanos a bendecir, a amar, a abrazar y si es posible a corregir, pero que todo sea conforme a tu santa voluntad. Gracias, Señor. Vístenos con esas vestiduras blancas para que estemos en tu reino, Señor. Cuida nuestra boca para no hacer promesas que no corresponden, Padre Celestial. Ayúdanos a entender que no es la promesa, sino la fidelidad a ti, la que a ti te gusta, Señor. La humildad, la justicia y la misericordia practicada en nosotros, Señor. Ayúdanos a recordar que siempre que todas las cargas que tenemos, siempre te las podemos llevar a ti, para que tú nos las ayudes a llevar, Señor. Gracias, Señor, que si estamos un poco fatigados y cansados, tú nos des ese entusiasmo y esa fuerza, y que todas las pruebas que vengan, Señor, que nos podamos regocijar sabiendo que tú eres quien las lleva. Te pido por cada uno de los hermanos que están escuchando, Señor. Te pido la redención, el amor. Te pido, Señor, la corrección, y que podamos meditar esta palabra y la atesoremos en nuestro corazón para que podamos ser no mejores, Señor, sino para poder acercarnos cada día más a ti. Que nuestra cabeza, nuestro corazón y nuestras manos estén siempre conectadas y en disposición para dártelas a ti, para darlas al prójimo, para darla a quien lo necesita. Gracias, Señor. Amén, amén y amén.